Bueno, acostumbrada a ir fuerte contra los gordos, vine preparado porque me jodieron mucho con el tema. Hoy vamos a hablar con Patricia Bullrich sobre esa cuestión, sobre su relación con el sindicalismo, con Moyano. Pero antes, tengo una pregunta para hacerle que tiene que ver con la política. Gracias por venir, No, Patricia. La oposición no encuentra todavía un referente para postular contra lo que parece un espacio mayoritario, que es el del oficialismo, y todo el tiempo se hablan de alianzas. Vos mismo opinaste sobre la alianza entre gente del PRO y el radicalismo. ¿Quiénes crees que se pueden juntar en la oposición para hacerle frente al gobierno y quiénes, de tu perspectiva, están lejos y no pueden hacerlo? Bien, en primer lugar, toda esta construcción del singular, de la oposición, ha sido bastante negativo, porque esto ha generado la idea de que el solo hecho de estar contra el gobierno podía generar un proyecto positivo. Y no siempre es así. Algunas veces puede ser, vos tenés momentos de resistencia, como puede ser cuando tenés un régimen que crees que es un régimen al que tenés que combatir, o podés tener momentos de construcción de alternativas. Entonces, me parece que la singularización de la oposición ha generado problemas. Desde nuestra perspectiva, desde la coalición cívica, nosotros creemos que los acuerdos tienen que ser de conductas. ¿Por qué? Porque muchas veces en la Argentina se habla de qué cosas hacer, pero después el problema es el cómo. Creemos mucho más en las conductas que en las ideologías. Porque pero perdóname un minuto. Vos hablas de lo negativo que te resulta la idea de una oposición. La oposición habiendo distintas expresiones dentro de la oposición. Y yo te pregunto, ¿no es lo que construyó la oposición con el famoso bloque A? No, porque la oposición lo que construyó fue una cosa lógica. Es decir, en el Parlamento vos tenés que juntar partes para conseguir los votos necesarios. De ahí a que eso sea una alternativa electoral, hay una distancia. Entonces, claro, como el kirchnerismo construye en blanco-negro, construye en un sistema binario, entonces están ellos y los otros constituimos un solo cuerpo. En ellos, que hay una total y absoluta diversidad, ¿no es cierto?, desde Menem a Scioli, de Berbisky a Sabatella, digamos, del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a la política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, hay totales diferencias. Sin embargo, eso no se cuestiona, ¿no? Es decir, eso aparece normal. Normal, ¿por qué? Porque hay una autoridad vertical, el poder que verticaliza. Es decir, en el caso de nuestras fuerzas políticas diversas, no hay una verticalización, no hay un poder que verticaliza. Hay que articular, hay que ponerse de acuerdo, hay que discutir. Esto fue lo que pasó durante todo el año pasado en el Congreso. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Bueno, sin duda que uno intenta siempre juntar el mayor nivel de fuerzas posibles. Nosotros ya lo hemos dicho, la coalición cívica está ordenada, tiene sus candidaturas presidenciales, ¿pero tiene con sus quién imaginás que ustedes pueden juntarse? ¿Con el radicalismo? Con todos aquellos que vayan a tener conductas acordes con lo que dicen. Porque el problema de la Argentina es, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Nosotros no creemos que la diferencia en la Argentina sea izquierda-derecha, aunque por supuesto que hay matices. No siempre es lo mismo, pero creemos que es importante el tema de las conductas respecto al poder, no al clientelismo, es decir, no a la corrupción, no al Estado como botín de guerra. Nosotros creemos que en el marco de una reconstrucción institucional y política de la Argentina, vos podés encontrar acuerdos de políticas de Estado. Pero primero tenés que tener gente que decida que la función pública es función pública y no es un botín de guerra. Y nosotros creemos que esto es lo que ha pasado en la Argentina durante muchos años y es lo que creemos nosotros que podemos aportar a ese cambio. Entonces, bueno, creemos que... Ahora, vos sos una mujer formada políticamente, digo, cuando vos decidís decir, esto es un tema de conducta, sino un tema de ideas, ¿no? A ver, ¿cómo preguntártelo? ¿No te parece que subestimás la cuestión de las ideas, el para dónde queremos ir? Porque digo,
de los que tuvieron la posibilidad de llegar al poder, hemos encontrado gente de las más diversas conductas en todos los gobiernos. En algunos casos más, en otros menos, pero digo, todos los que llegaron al poder de algún modo, en la alianza, cada uno con su consideración, y yo tengo las mías también. En el poder se han visto conductas diversas, digo, esas conductas quizás iguale a mucha gente, a mí no me parece que las ideas ¿no te parece que son importantes? Vamos para acá, vamos para allá. Sí, pero ¿cómo vamos? Y vamos sin robar, por supuesto. no ha habido conductas diversas. ¿No? No. Yo creo que la Argentina tiene una constante, una recurrencia, que es que toda conducta tiende a un poder hegemónico. La lógica, cuando el PJ se entendía en clave neoliberal, o cuando el PJ se entiende en clave digamos, neopopulista, como le quieras decir hoy, en la clave que está, es decir, tenía una misma recurrencia, que es la concentración total y absoluta del poder. El resultado de la concentración del poder es concentración económica, es concentración política, es no federalismo. Entonces, el problema de la Argentina, desde mi punto de vista, es el poder. Si vos lográs democratizar el poder, lográs que el poder, digamos, esté mucho más repartido, mucho más democratizado, y además eso lo realizás con conductas transparentes, vas a cambiar el paradigma. Es decir, porque si no, el paradigma de la lógica de concentración de poder es un paradigma que siempre termina mal. Entonces, a mí no me parece... Por supuesto que después, si vos hoy pensás en la Argentina, digamos, en los grandes temas de la Argentina, no hay tantas diferencias. ¿Quién está en contra de la asignación universal? Nadie. ¿Quién está en contra de la educación pública? Nadie. ¿Quién está en contra de una participación lógica del Estado en las decisiones estratégicas? Nadie. Es decir, en los grandes temas... ¿Nadie? No, nadie. Bueno, pueden ser minorías, pero cuando vos lo ves en el Parlamento, por ejemplo, las leyes importantes del Consejo de la Magistratura, es decir, independencia de la justicia, todos estos temas han sido temas de grandes acuerdos. Y vos podés tener grandes acuerdos. Si la asignación universal saldría con unanimidad de votos hoy en la Argentina, si fuera por ley. Entonces, este tipo de cosas, hay acuerdos. Lo que no hay acuerdos es en que para qué vos querés el poder. Si vos realmente querés el poder para la transformación de la sociedad, o el poder termina siendo en sí, un elemento en sí. En sí mismo lo que se busca es el poder. Patricia, de la primera pregunta, que yo en rigor tenía dos, necesito volver para llevarme una respuesta más concreta. En términos electorales, ahora, para octubre, ¿con quiénes imaginás que ustedes pueden compartir un espacio? Con todos aquellos que estén de acuerdo en democratizar la Argentina, en democratizar el sindicalismo. Digo, bueno, con el radicalismo nosotros hemos tenido acuerdos en el 2009. Lo que pasa es que, bueno, nosotros creemos que el radicalismo, nosotros tenemos condiciones de gobernabilidad, de una estrategia que muchas veces al radicalismo le falta. Por eso nosotros hemos decidido no hablar de alianzas hasta el mes de mayo, porque consideramos que todas las fuerzas están en movimiento. Todas las fuerzas están en movimiento. Pero, por ejemplo, con el sector de Elena Narváez, ¿ustedes también podrían hablar? Mira, yo no voy a hacer nombres. A mí me parece que si hay sectores del peronismo que tienen realmente una decisión estratégica de cambiar aquellas cosas que han sido negativas en esta lógica de poder, pueden ser aliados de una estrategia de la coalición cívica. Pero nosotros no vamos a ceder la conducción estratégica de un proceso de cambio. Nosotros no vamos a ir a una mezcla donde todo dé lo mismo y el objetivo sea sacar un gobierno para que el que venga termine generando la misma lógica de poder. Eso no lo vamos a hacer. Es decir, tenemos en claro una dirección y esa dirección la vamos a mantener. Patricia, a ver, vos conocés la historia del movimiento obrero, al mismo tiempo que llevas adelante una disputa muy fuerte contra la conducción actual de la CGT, contra Moyano, fuiste muy dura el otro día en un debate. ¿Cuál es el límite tuyo? ¿Cuál es el límite
a la hora de criticar, ¿dónde sabés vos que está yendo contra la conducta de un dirigente, o contra Moyano, ponele, y dónde efectivamente reconoces que, bueno, al final la CGT tiene su historia? ¿Cómo se hace para dividir? La CGT tiene una historia negra. Tiene una historia negra. La CGT no tiene una historia transparente. Si vos analizás la historia de la CGT, vas a ver que las obras sociales son producto de una traición. Perón estaba en el exilio, el sindicalismo bandorista negocia con Onganía quedarse con una plata de la caja, con una caja grande como las obras sociales, y a cambio de eso traiciona a Perón. ¿Qué hace después Perón cuando vuelve en el 73? Saca una ley que es el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué hace después la dictadura militar en 1980? Deroga esa ley. ¿Por qué Perón hace la ley en el 73 del Sistema Nacional de Salud? Porque sabía que ese poder había sido un poder que había negociado los dictadores con el sindicalismo para traicionar a Perón. Con excepciones, por supuesto. La CGT de los argentinos fue una excepción. Algunos de los gremios, en ese momento, algunos de los gremios como la Unión Obrera Metalúrgico no entró en eso, a pesar de que Bandor entró. Es decir que la historia de la CGT en relación a La Plata es una historia que políticamente es indefendible, absolutamente indefendible. En el 76 el secretario general de la CGT dijo: yo me borro. Se fue mientras en la Argentina mataban y desaparecían trabajadores. ¿Y siempre pensaste esto sobre la CGT? Porque yo creí que vos estabas, que eras muy crítica sobre la actual conducción, sobre Moyano, pero no que tenías una diferencia, que estás en contra de la historia de la CGT. Bueno, digo. Es que si uno mira la historia de la CGT, ¿no es cierto? Es una historia. ¿Quién estaba con López Rega en 1973? Estaba la CGT. La CGT, muchos cuadros de la CGT fueron cuadros de las 3A. Hasta se habla de Moyano en Mar del Plata, que era la Juventud Sindical Peronista. ¿Qué era? Fue el brazo de las 3A. Entonces, cuando cuentan la historia ahora, o cuando vos ves que se defiende un determinado sindicalismo que acumuló plata, que tiene unas metodologías de patota total y absoluta, que cuando a alguien no le gusta lo manda a matar, porque es así, y vos decís que eso, desde el progresismo se defiende eso, vos decís, estamos todos locos. Cuando vos decís, cuando a alguien no le gusta lo manda a matar, es fuerte. Pero si es así, es la historia del... ¿Qué escribía Rodolfo Walsh? Es la historia del sindicalismo peronista ortodoxo, ese. Patricia, por último, ahora que entiendo que la crítica es más estructural, cuando discutimos las cuestiones de las obras sociales, los fondos del APE, la cuestión coyuntural, cómo se manejan los recursos, etcétera, bueno, yo muchas veces pienso que estamos discutiendo sobre eso. En este caso, cuando tu crítica es más estructural, ¿qué pensás de las obras sociales? Porque en rigor la salud de los argentinos está parada sobre 3 patas: prepaga, obras sociales, sí, yo creo que es pésimo. y hospitales públicos. ¿Vos le reconocés un valor a la gestión que han tenido durante estos años? Sí, yo no digo que no las obras sociales, no haya obras sociales buenas. Hay obras sociales buenas, regulares y malas. Ahora, de las obras sociales hay un gran porcentaje de plata que ha ido a los bolsillos de los dirigentes sindicales y de las campañas electorales y de todo lo que vos te imagines, y te imaginas poco. Ahora, ¿qué es un buen sistema de salud? Es un sistema de salud que no tiene 3 subsistemas. Es decir, el sistema israelí, el sistema español, el sistema francés. La mayoría de los sistemas solidarios son sistemas en los cuales vos tenés, digamos, vos llegás desde cualquier lugar, seas trabajador y pones recursos, pongas algo de dinero privado o desde la seguridad social, todo eso va a un solo modelo de administración.
Porque vos acá tenés 3 subsistemas y los 3 subsistemas Sí, de hecho son esta semana que carísimos. viene se va a regular solo sobre la cuestión prepagas. Bueno, hay que ver, porque si vos regulás a las prepagas y les ponés las mismas condiciones que le ponés a las obras sociales, pero no le das la misma plata, porque las obras sociales, ¿qué tienen? Tienen reintegros por alta complejidad y por tratamientos de larga duración. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo quiero obligar a las prepagas a tener los mismos, digamos, a tener que dar las mismas prestaciones que dan las obras sociales, pero no le doy el mismo financiamiento, en realidad lo que estoy haciendo es decir, dentro de 3 años, los 4 millones de personas que están en prepagas van a tener que ir a una obra social, no van a tener alternativa. Por último, y agradeciéndote que hayas venido, sobre la política de derechos humanos del gobierno, ¿qué opinás? Bueno, opino que el gobierno lo que hace es apropiarse de las políticas y intentar decir esto lo hago en contra de todos. Por ejemplo, el bloque al que yo pertenezco, la coalición cívica, sobre todo el ARI, fueron de los primeros que plantearon el fin de las leyes de obediencia debida y punto final. Sin embargo, parece que no hay reconocimiento. Es decir, todo aquel que no tiene la misma idea que el gobierno termina siendo un dictador. Entonces, en estos términos, las políticas se deforman. Es decir, no se puede hablar de política de derechos humanos consensuada porque termina siendo apropiada por el gobierno. Patricia, muchas gracias por venir.